Tema se llama el año del gran salto. Diga conmigo, el año del gran salto. Wow. Hechos capítulo 14 del 8 al 11. Voy a leer la Reina Valera 95. Dios me dio una palabra profética y me dijo que el año 2017 era el año del gran salto. Eso es tremendo, es el año del gran salto. Y esto no tiene que ver de dar pasos, porque yo creo en el proceso, yo creo en procesos, de que Dios hace algo y espera que ese algo que sembró crezca hasta que dé fruto. ¿Estamos de acuerdo? Dios trabaja, diga, por procesos, pero a veces cuando Dios interviene, deja de ser lo natural y pasa a ser lo sobrenatural. Diga, sobrenatural. Un ejemplo de lo sobrenatural tenemos cuando Jesús lo invitan a las bodas de Canaán y ya el vino se había acabado en la boda, y llega María y le dice a Jesús: hijo, el vino se ha acabado. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha llegado. Entonces María le insistió tanto a Jesús que Jesús mandó a que los siervos llenaran tinajas de agua. Escuche bien, diga tinajas de agua. Allá atrás diga conmigo, tinajas de agua. Y al momento que Jesús da la orden, y escuche bien, cuando hay una orden, lo natural deja de ser natural y pasa a ser sobrenatural para obedecer a Dios. Y cuando agarran las tinajas y llenan las jarras del agua, ellos pensaron que llevaban agua, pero al momento de vaciarlo en el maestresalas, que era el que probaba el vino, al momento que salió el líquido de la jarra, dejó de ser agua y se convirtió en vino. Diga conmigo, kairos. El cronos es que tenía que pasar un proceso, la vid crecer, machacar las uvas, exprimirlas y esperar que fermentara. Pero Dios se brincó todo eso y del agua la llevó al vino. Eso es un salto. Es lo que Dios va a hacer contigo. Algo que iba a tardar 10 años, Dios lo va a hacer en un año. En un año Dios lo va a hacer. Dios te va a dar crecimiento financiero, crecimiento en tu ministerio. Dios te va a traer las almas. Los enfermos van a sanar. Y si el médico dijo: va a morir tu enfermo, Dios lo va a levantar el día de hoy. Porque en esta noche vamos a ver los enfermos sanar, porque van a dar un salto. No van a estar recuperándose, simplemente van a pasar de la enfermedad a la sanidad sin un proceso de recuperación. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Por eso este año es muy especial, el año del gran salto. Te quiero dar una palabra profética. ¿Me permite darle una palabra profética? Esta palabra profética es lo siguiente. Dios me dice que nuestro presente para Dios ya es pasado. Wow. Tu presente para Dios es pasado. Pero escucha bien, pero tu futuro para Dios será tu presente. Será tu presente. Lo que tanto has anhelado y deseado será tu presente, porque Dios lo que ves como futuro, Dios lo ve como tu presente. Hechos capítulo 14 del 8 al 11, Reina Valera 95. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado. Y aquí la palabra es importante. Diga, imposibilitado. Es inhabilitado, incapaz. Eso es la palabra imposibilitado, que es imposible. ¿Y cuántos saben que Dios es especialista para cosas imposibles? Dios le quita el y Dios lo hace posible. Dios va a quitar lo que esté estorbando para hacerlo posible. Y por esto hoy vas a dar un salto de lo imposible a lo posible, de lo incapaz a lo capaz, de lo difícil Dios lo va a hacer fácil. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, incapaz de los pies. No podía mover sus pies. Estaba imposibilitado
de poderlos mover. Diga, nunca los había movido, ni los iba a mover, porque estaba imposibilitado para mover sus pies. Dice, imposibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre nació cojo, no tuvo un accidente. No había manera de poderlo de rehabilitar, porque no era una situación de un accidente, sino era una situación de nacimiento. Diga, ya había nacido así. Es como aquel que nace ciego. Aunque le pongas lentes, sigue estando ciego, porque nació ciego. Vamos bien. Este hombre nació sin la capacidad de caminar. Y muchos de nosotros nos sentimos incapaces de caminar en victoria cuando hemos visto la derrota en todos lados de nuestra vida, sufrimiento, dolor. Es como si Dios o la vida nos hubieran negado el privilegio de caminar en victoria, caminar en santidad, caminar en sanidad. El hombre de Listra había nacido inhabilitado desde el vientre de su madre. Humanamente no había nada que hacer por él. Era un caso perdido. ¿Cuántas personas usted conoce que usted dice, él no va a salir de las drogas, del alcohol, de sus deudas? Él está destinado a morir de la enfermedad incurable que lo aprensó. Y en nuestra vida puedes conocer gente, o tal vez tú seas o sientas que seas un caso perdido, tu economía, tu matrimonio, tu ministerio. Tal vez tu vida ha sido así, inhabilitada para ser feliz, sonreír, ser sano, libre de deudas, cuando a tu paso ves a otros disfrutando la vida con sus familias, una vida cómoda. Es como si Dios se hubiera olvidado de ti, pero no es así. Aunque a lo largo de la vida te has convencido de eso, que solo lo que te rodea es dolor y más dolor, decepción, amargura y una vida en grises, y te preguntas, ¿qué habré hecho para merecer este castigo? ¿O por qué la vida me trata de esta manera? ¿Alguna vez te has preguntado cómo hay gente que le está yendo bien y a ti, por más que te esfuerces, te va mal? Problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia. Y como que todo eso no te deja avanzar, no te deja levantarte, no te deja andar. Y te sientes desesperado y frustrado y decir, Señor, ¿qué hice mal para merecer ese castigo? Yo creo que este hombre, en el transcurso de su vida, se dio cuenta y se convenció que jamás había de caminar, que estaba destinado a quedar lisiado cuando otros niños ya al año caminaban, o aún antes. Y él pasaban los años y seguía en la misma condición, arrastrándose por la vida. Tenía piernas que no podía usar, piernas que parecían trapos, que solo las arrastraba por donde quiera que iba, solo arrastraba las piernas, pero no podía ponerse de pie. Qué frustrante. Yo me imagino su niñez cuando veía que otros niños se trepaban en los árboles, corrían, se subían tal vez en la bicicleta, aunque yo sé que en ese tiempo no había, pero él veía a los niños jugar y él no podía hacerlo, y tal vez él pensó, ¿qué hice de mal para merecer este castigo? Tal vez has visto alrededor de tu gente que le está yendo bien, mientras a ti te está yendo mal, y piensas que esa situación es para siempre. Esa situación nunca va a cambiar, que tu hogar siempre va a ser un infierno y no un pedazo del cielo, que tu hijo que está tan rebelde nunca va a querer acercarse a Dios y nunca va a querer terminar una carrera, porque él está decidido a echar a perder su vida. Y has llorado y has llorado, y es como si Dios te hubiera dicho, este niño nació así, este muchacho nació así, va a morir drogadicto, alcohólico. Tú nunca vas a salir de tus deudas, por más que trabajes, siempre vas a estar endeudado. Es como si algo nos gritara, es que naciste para vivir en la derrota.
Naciste para vivir en el dolor, en el sufrimiento. Hay una voz de frustración que grita y dice: nunca vas a salir de esta situación. Hagas lo que hagas, estás condenado a vivir así. En el versículo 9 dice: este oyó hablar a Pablo. Wow. Diga conmigo, ¿quién es este? El cojo que nació así oyó hablar a Pablo. ¿Qué es lo que escuchó en Pablo que no había escuchado en otros oradores? Diga, acerca del poder de Dios. Pablo le dice a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Algo escuchó este hombre de Listra que despertó en él una inquietud de seguir escuchando. Se le abrían cada vez más los ojos. Y cada vez, aunque había más gente alrededor de Pablo, él buscaba arrastrarse para oírlo y verlo lo mejor posible. Algo tenía ese hombre que no tenían otros, ni aun sus padres que lo vieron nacer, ni aun sus padres que lo crearon. Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos. Mire, cuando tú oyes lo que Dios te quiere decir, ¿sabes qué hace Dios? Fija sus ojos en ti. Cuando tú pones atención a lo que Dios está hablando, a Dios no le queda otra cosa que fijar su atención en ti y soltarte una palabra que va a cambiar el curso de tu vida. Dios se siente arrinconado cuando tú oyes su voz. Cuando estás atento, Dios se siente arrinconado y no le queda otra cosa que bendecirte. Por eso es muy importante, porque la fe viene por el oír, y el oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Y Pablo lo que traía era la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y viendo lo que tenía fe para ser sanado. Wow. Dice que lo vio Pablo y que tenía fe para ser sanado de aquí a un año, de manera progresiva o en el instante. Eso es un salto. Pablo no le dijo: vas a ir poco a poco recuperando tu fuerza en tus piernas. No, en ese día fue el día del gran salto para este hombre de Listra. Hoy, esta noche, será el gran salto de tu vida. Hoy, en esta noche. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando este hombre atendió el mensaje de Pablo, el mensaje que Pablo tenía, algo en su interior se encendió. ¿Qué hace la voz de Dios? Encender algo en tu interior. La fe se activa. Un deseo ardiente comenzó a arder. Y por primera vez, escuche bien, este hombre por primera vez, diga por primera vez. Allá atrás quiero que digan por primera vez. Ahora dile al que está a tu lado: por primera vez. Por primera vez, este hombre lisiado de nacimiento pudo imaginar, soñar qué sería, qué se sentiría caminar como los demás. Por primera vez volvió a tener fe que ese día no eran como todos los días de su vida en los cuales él se arrastraba, viendo su condición y diciendo: la acepto, nací lisiado y voy a morir lisiado. Pero ese día algo pasó, algo despertó en él, una fe se activó y por primera vez se imaginó, por primera vez soñó qué se sentirá correr, qué se sentirá caminar y sentir la tierra en tus dedos, qué se sentirá correr. Por primera vez se vio de una manera distinta que todo el mundo lo veía. Se veía como Dios lo estaba viendo. Y así quiero decirte: deja de verte como los demás te ven, deja de verte como los demás te ven y empieza a verte como Dios te ve.
Se puede imaginar cómo sus ojos se agrandaron y las lágrimas empezaron a correr por su mejilla, solo imaginándose qué sería caminar. Yo quiero creer que mientras Pablo predicaba, él cerraba sus ojos y se veía empezando a caminar entre la arena del mar, pateando la arena, sintiendo la frescura de la arena. Se imaginaba caminando, cosa que un lisiado no se puede dar ese privilegio. Pero Dios sí se puede dar ese privilegio de hacer cosas imposibles y resolver casos imposibles. Dios sí se puede dar ese gusto con el que Él quiera levantarlo. ¿Qué se sentiría sentir la tierra en los pies? Ir a donde quisieras ir sin dar lástima, poder caminar, correr, que pudieras imaginar qué podrías hacer si no tuvieras límites. Yo quiero que en este momento imagines qué podrías hacer si no tuvieras límites. Si tú dijeras, es que yo soy tímido, ¿qué podrías hacer si no tuvieras timidez? ¿Qué podrías hacer si no tuvieras complejos? ¿Qué podrías hacer si no tuvieras enfermedad? ¿Qué podrías hacer si el dinero fuera lo que sobrara y no lo que faltara? Este mensaje es para llevarte a soñar e imaginar lo que pudieras hacer sin barreras, sin limitaciones, sin habilidades, sin cosas que te inhabiliten. Yo creo que nuestra vida sería mejor. Haríamos más cosas de las que hemos hecho, tendríamos más cosas de las que tenemos y estaríamos a otro nivel. Quiero que, igual que este lisiado, que este mensaje te lleve a despertar, pero a la vez soñar e imaginar la vida que siempre has querido para ti, para tu familia, el negocio que siempre has deseado tener, la iglesia que siempre has deseado pastorear, la salud que siempre has querido tener. Si tuviera salud haría esto y aquello. ¿Por qué no soñar que puedes estar sano? ¿Por qué no imaginar cómo sería tu vida sin ese impedimento? Por primera vez, un muchacho lisiado imaginó y soñó por primera vez qué sería caminar y correr en la arena sin que otros no te estuvieran cargando o que a tu paso sintieran lástima por el lisiado. ¿Qué sentiría uno? Y solo la palabra de Dios te puede dar esa oportunidad, ese privilegio de saber que al que cree, todo le es posible. Lo que yo te pido es que creas en esta noche, que le creas a Dios, que creas en lo que Dios sembró en ti, que es más grande que toda limitación que puedas estar viviendo hoy en la actualidad. Versículo 10. El versículo 10 dice: y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Wow. Mire lo que le dijo Pablo cuando vio que tenía fe para sanar. Le dijo a gran voz. Escucha bien, diga a gran voz. ¿Qué es a gran voz? Le gritó: levántate derecho sobre tus pies. Y el muchacho caminó arrastrando los pies. No, estoy en el versículo 10, búsquelo. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo el muchacho? Él saltó y anduvo. Digo, no es suficiente caminar. ¿Por qué caminar si puedo correr? ¿Por qué correr si puedo saltar? Él nunca había tocado piso y cuando lo hizo fue con un salto. Hizo un gran salto. Su sanidad dejó a todo mundo
asombrado diciendo: yo pensé que iba a empezar arrastrándose, yo pensé que iba a salir con silla de ruedas, yo pensé que iba a empezar a dar sus primeros pasitos, pero jamás pensé que iba a ser más que caminar, iba a hacer más que correr, iba a dar un gran salto a su milagro. Hoy es el año del gran salto, hoy es el año del gran salto. Hoy vamos a dar en esta noche un gran salto. Póngase de pie y de un gran salto conmigo. Póngase de pie, de un gran salto conmigo. Si tiene fe de ese gran salto ahora. A ver, ahora. Otra vez, ahora. Wow, gloria a Dios. Tome su lugar. Qué tremendo. Wow. ¿Cuántos dieron un gran salto? ¿Y saben quiénes fueron los que no pudieron darlo? ¿Saben quiénes fueron los que no pudieron darlo? Los que piensan que todavía están lisiados, que no pueden. La pena los tiene atorados. La incredulidad te dice: no lo hagas, qué pena, qué vergüenza. Hermano, el lisiado no pensó en la pena ni en la vergüenza, ni qué diría la gente. Él pensó en caminar, él pensó en correr, él empezó a saltar y lo demás salía sobrando. Hoy tú tienes que vencer la timidez, tienes que vencer la vergüenza, la incredulidad. Y si Dios te dice con un gran salto, haz un gran salto y da el salto más grande que puedas. Wow. ¿Y él qué hizo ese hombre lisiado de nacimiento? Hizo lo que ustedes no pudieron hacer, muchos de ustedes, y eso que están sanitos. Él saltó. A ver, hermanita, miren, un fuerte aplauso. Eso es un salto, gloria a Dios. Un salto a tu futuro, un salto a tu porvenir, un salto a tu bendición. Amén. Wow. Ella nada más calentó, ella no me estaba calentando. Algo grande y maravilloso por su mente pasaba. La idea remota de poder un día levantarse del suelo, caminar y valerse por él mismo. Mientras eso pasaba por su cabeza, llegó la palabra apostólica, llegó la palabra profética. Mientras él estaba pensando, diga, en solo una idea remota. Mientras él estaba pensando en solo una idea remota, algo sucedió. Wow. Diga conmigo, algo sucedió. Llegó cuando tú estás pensando, soñando, imaginando lo que Dios puede hacer contigo. Llega en ese momento la palabra apostólica, la palabra profética, la palabra de Dios, la que hace que todo sea posible. Vio Pablo en la mirada de ese hombre la fe para conectarse, la fe para conectarse con el poder sobrenatural de Dios, que no conoce límites, que habilita todo lo que toca, que le da existencia a todo lo que podemos creer. Diga, le da existencia a todo lo que podemos creer. En todo lo que crees que puede ser posible en la dimensión de Dios pasa. Los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres prosperan, los endeudados se cancelan sus deudas, los débiles se hacen fuertes. Eso es lo que pasa en la dimensión de Dios. Las cosas cambian 180 grados, de negro a blanco, de dolor a alegría. Diga, 180 grados. Lo que hoy tú puedas ver en tu futuro, lo que hoy tú puedas ver en tu futuro, Dios me dice que te diga, tu futuro será tu presente. Por eso es importante soltar la imaginación y la fe. Suelta tu fe en esta noche. Deja de pensar, ¿será posible o no será posible? Llevo en esta condición 10 años, 20 años, y será posible que con una palabra que hoy suelte el apóstol mi vida va a cambiar. Solamente la respuesta: di sí. Di sí. Y lo demás Dios lo va a hacer. Olvídate qué tan complicado, qué difícil es. Para Dios no hay nada complicado, para Dios no hay nada fácil. Dios busca la fe. Hoy conéctate con la palabra que traigo en esta noche. Solo créela. Ni siquiera pienses como un inhabilitado. No pienses como un tullido.
No pienses como un cojo, no pienses como un paralítico, sino como alguien que puede, y no solo caminar, sino correr. Y lo único que vino a su mente, escucha bien, lo único que vino a su mente, dijo: ¿por qué correr? Diga conmigo: ¿por qué correr? ¿Qué vino a su mente? ¿Por qué correr? Otra vez diga: ¿por qué correr? Si puedo dar, Julián, si puedo dar, Julián, si puedo dar, si puedo dar, si puedo dar, si puedo dar un gran salto, un gran salto. ¿Por qué caminar si puedo dar un gran salto? La verdad, Dios bendiga la vida del, no sé si esté por ahí el pastor Alfredo. ¿Estaba por ahí el pastor Alfredo? Ok, hacen un fuerte aplauso al pastor Alfredo, que nos acompaña de Huichapan, Hidalgo, y el pastor Melchor de Santa Rosa, Jauregui. Dios lo bendiga grandemente. Dios bendiga a los pastores. Ok, cuando el Señor nos pide hacer algo, no hay que pensar si se puede, diga: hay que obedecer. Cuando tú obedeces, la palabra desata la capacidad, la habilidad para hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Pero yo he visto que todavía el pueblo de Dios, no aquí, en todas partes, hay un espíritu de incredulidad. Hay todavía paradigmas en nuestra cabeza. No quiero hacer el ridículo. Mire, si hacer el ridículo es dejar de estar paralíticos, si dejar de ser ridículo, perdón, si ser ridículo es dejar de ser paralítico, si ser ridículo es volver a hablar, si ser ridículo es que Dios me bendiga donde otra gente está viviendo en crisis, prefiero hacer ridículo, pero no privarme de las bendiciones de Dios. Prefiero hacer ridículo que privarme de la bendición de Dios. Y hoy no vine a cuidar su reputación. Discúlpeme usted, a mí no me importa su reputación absolutamente nada. A mí me importa que Dios se glorifique en su necesidad, en su vida, en su familia, aunque tenga que pasar por encima de su reputación. Jairo era un hombre rico, un hombre muy importante, que todo el mundo lo conocía, pero cuando su hija estaba agonizando, no le importó hacer ridículo. Fue a ver a Jesús y se le arrodilló a Jesús y le suplicó a Jesús que fuera a su casa. A él no le importó si la gente lo señalaba por lo que estaba haciendo, si se ensuciaban sus ropas, o si salía en primera plana del periódico El Fariseo. No le importaba. A él le importaba ver a su hija sana. Y usted sabe que la noticia que le dieron dice: ya no molesta a Jesús porque tu hija ya murió. En ese momento se le fue el mundo hasta los pies, la sangre hasta los pies. Y Jesús le dijo: no tengas miedo. Y hoy Dios te dice: no importa lo que la gente te diga, o no importa cómo la gente te siga viendo, no tengas miedo de creer. No tengas miedo de creer. Y no tengas miedo de ir a donde yo te lleve. No tengas pena que la gente te señale por andar conmigo. Y usted sabe que Jairo, Jesús le resucitó a su hija y se la devolvió. Yo prefiero hacer cualquier cosa, pero si tú tuvieras una hija que está agonizando, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. No importa si hago el oso, dicen los muchachos hoy en día, o la peor vergüenza. Pero si eso me lleva diga conmigo, que Dios me voltee a ver. Si esa ridiculez hace que Dios voltee a verme, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero para tener la atención de Dios y bendiga mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Hoy es tu noche profética. Tú también lo harás, dar ese gran salto. Versículo 11. Está ahí en el versículo 11. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz. Primero fue Pablo alzando la voz a una sola persona que había visto en él la fe para sanar, pero ahora era la gente alzando la voz. Mire lo que la gente alcanzó a ver en Pablo con quien Pablo estaba acompañado. Le dice:
Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguaje licaónico: dioses, diga conmigo, dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Cómo veían a Pablo y a su acompañante? ¿Cómo lo veían las personas de Listra? Como dioses que habían descendido para estar con ellos. Esto es poderoso. Diga conmigo, esto es poderoso. Porque estaban viendo en ellos a Dios. No eran dioses, pero estaban representando a Dios en la tierra. Y diga, y la gente se dio cuenta. Cuando los hombres de Dios traen su palabra, es Dios mismo hablando. Cuando los hombres de Dios traemos la palabra de Dios, es Dios mismo hablándote. No soy yo, es la palabra que te está hablando, pero es como si Dios mismo te estuviera hablando. Es Dios mismo ordenándote. Es Dios mismo levantándote. Es Dios mismo habilitándote. Es Dios mismo prosperándote. Es Dios mismo sanándote. Es Dios mismo tomándote de la mano y levantándote de tu cojera, de tu parálisis, para que en este año comiences con un gran salto de victoria. Con un gran salto de victoria. Dar un gran salto. Y grita conmigo, ponte de pie y da un gran salto conmigo y di lo siguiente: yo estoy en victoria, amén. A ver, diga, yo estoy en victoria, amén. Un salto de victoria, un salto de celebración, amén. Allá atrás quiero verlos brincar, vamos. Estoy en victoria. Ahora junte sus manos y dele un aplauso a Él. Oh, aleluya. Cuando el hombre de Dios trae su palabra, es Dios mismo, tome asiento, hablándote. Es Dios mismo ordenándote. Cuando Pablo le dijo, levántate derecho, ¿quién le estaba dando la orden? Dios mismo a ese cojo, porque Pablo no tenía poder para levantar a nadie, pero él representaba el reino de Dios en la tierra. Pablo representaba a Cristo en la tierra. Pablo representaba a Dios en la tierra. Y cuando Pablo habló, era Dios hablando y Pablo repitiendo lo que Dios dijo en el cielo para esa persona. Era Pablo repitiendo lo que Dios dijo en el cielo para esa persona. Y se levantó. Hoy voy a soltar órdenes. Hoy voy a soltar órdenes. Voy a soltar la palabra de Dios. Voy a soltar la bendición del 2017. Y es Dios mismo diciéndolo. Yo solo estoy replicando lo que en el cielo se dijo acerca de ti. Hoy yo no sé si alguien está entendiendo. Dios te está hablando en esta noche. Dios te está ordenando. Dios te va a bendecir en esta noche. Gloria a Dios. Quiero que la hermanita que saltó, mi hermanita, la que saltó primero, mi hermana, venga para acá por favor rápidamente. Tu esposo también. Vas a recibirlos con un fuerte aplauso. Gaby Reyes, ven para acá. Yo quiero que ustedes digan qué recibieron en la noche profética. ¿Qué milagro recibieron en la noche profética bueno, así que del año pasado, ¿verdad? La sanación recibí yo de mi pie, que tengo 3 meses que me fracturé, y el Señor me sanó también de diabetes. Yo tenía diabetes por 18 años y Dios me sanó en la noche pasada. Y eso se llama dar un gran salto. Y cuando el médico la fue a checar, el segundo médico, porque la habían enyesado, le dijo: señora, no puedo entender. ¿Quién la enyesó? No, pues me enyesó el médico anterior. Digo, no puede ser, porque usted no tiene ni una fractura en el hueso. Yo no sé cómo fue que la enyesaron. Eso se llama dar un gran salto. A eso me refiero que va a pasar contigo. Vas a dejar de andar del A, B, C y te vas a ir del A a la Z, porque Dios lo dijo. ¿Cuál fue la sanidad que tú recibiste? Pastor, yo recibí también la sanación. La sanación, tenía sinusitis.
tenía sinusitis y me dolía mucho la cabeza. Ahora ya todo pasó, todo se acabó y ahí está. A ver, ¿puede respirar por la nariz? Dios lo sanó de la sinusitis y de acuerdo a los médicos eso no se cura, solo se controla, y Dios lo sanó de eso. Y también hubo una hernia que él tenía. Me operaron de hernia derecha y hernia izquierda. La primera fue la izquierda, la segunda la derecha, ese sí quedó bien. La primera se rompió, volvió a salir. Para la gloria de Dios, ahora está normal. Está mejor que antes. Estoy mejor que antes. Gloria a Dios. Adelante, mis benditos. Wow. Usted dígame si estas noches proféticas no son importantes. Cosas suceden. Habíamos profetizado que aún en diciembre, aunque era cierre del año, la gente iba a tener mejores trabajos y mejores sueldos. Uno de esos testimonios, por favor, Gaby Reyes, pasa por favor y compártenos ese testimonio. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Buenas noches, hermanos. Pues sí, la verdad es que Dios es tan grande, tan maravilloso. Yo estaba trabajando en un invernadero y desafortunadamente pues se vino abajo. Pues en estas fechas la verdad es que bastante difícil para que uno consiga trabajo. Y para la gloria de Dios, yo hace 6 años trabajé en una firma con muy buenas prestaciones y todo. Y una amiga renunció porque bueno, se cambió de trabajo porque se cambió de ciudad y me dijo, oye, ¿no te quieres quedar en mi lugar? Y yo dije, ay, pues no sé si me vayan a aceptar, ¿verdad? Pues hay veces que en esas firmas pues es un poquito difícil volver a contratar, ¿no? Y fui a hablar con uno de los socios y me dijo, adelante, pues ahora sí que tú tienes aquí carta abierta, ¿no? Y para la gloria de Dios tengo ahí 15 días que volví a entrar a ese empleo. Gracias. ¿Quién hace esas cosas? Dios. No sé si esté Lupita Redondo. ¿Sí está Lupita Redondo, chica? Hija Lupita Redondo, hija. No, ok. Dios le hizo un milagro tremendo. Espero que en su momento también ella lo pueda compartir. Dios le hizo dar un tremendo salto de estar trabajando en el área laboral, en un despacho. Da un salto para poder trabajar en derechos humanos aquí en Querétaro, la segunda del jefe. Dale un fuerte aplauso. Dio un salto sobrenatural que hasta el día de hoy, lástima que no ha llegado, que hasta el día de hoy, sí está. A ver, pásale por favor. Pásale por favor el otro testimonio, que hasta el día de hoy Lupita Redondo no lo puede creer del gran salto que dio en su vida. Si hay otro testimonio, por favor, pasa. Gracias. Hermanos, buenas noches. Yo no quería dar mi testimonio por algo de pena, pero creo que es el momento oportuno para darlo. El año pasado me fue dada una palabra profética, ¿sí? Por ahí del mes de junio, julio. Algunos se acuerdan de eso. Creo yo que es el momento porque hasta me lleno de entusiasmo decirlo. Se me dio una palabra profética. Yo me dedico al transporte, ¿sí? Soy transportista. Entonces la palabra fue dada y la tomé, la agarré, la hice mía y trabajé sobre ella. Como dice la palabra de Dios, hay que trabajar sobre la palabra que nos den. En esa ocasión me dijeron que iba yo a crecer en mi negocio, ¿sí? Y en este año que acaba de terminar, Dios me ha dado la oportunidad de poder crecer en mi negocio, duplicar casi mi negocio al 100%. De unos ingresos que tenía casi los rebasé al doble y pude adquirir 3 unidades más este año. Entonces esa es una palabra profética aquí dada en la iglesia por el apóstol y el pastor Carlos Mayor. Amén. Gracias, Jorge Miranda. ¿Se da cuenta que hay milagros de todo tipo que dieron un gran salto de no tener a tener? Hay otro testimonio. Jessica, vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Danos tu nombre completo y tu testimonio. Hola hermanos, buenas noches. Bueno, yo este testimonio se lo debo primeramente a Dios, ¿no? Porque
La verdad me da un poquito miedo, pánico escénico, pero tengo que darle la honra a Dios. Y bueno, hace 2 años yo renuncié a mi trabajo. Estaba ahí como supervisora de producción. Entonces renuncié y duré 2 años sin trabajo. Toqué puertas y bueno, aquí el profeta y el apóstol hicieron oración por mí porque yo ya estaba desesperada. Antes realmente yo encontraba fácilmente trabajo, pero entré como en una racha de desesperación porque no encontraba trabajo. Entonces, bueno, llegué en un momento de que iba a entrevistas, no me aceptaban, me decían que después me hablaban y pues eso, pues sí me sentí un poco mal, ¿no? Entonces, hasta que finalmente pues me puse en ayuno, el apóstol oró por mí, el profeta, y bueno, el apóstol ya me había profetizado precisamente hace como 3 años que yo iba a estar a cargo de gente y que me iba a ir muy bien, ¿no? Entonces, bueno, fui a una empresa entrevista, una empresa de giro alimenticio. Y pues realmente estoy igual que mi hermana, que no lo puedo creer, ¿verdad? Me entrevistó el dueño, me entrevistó la persona que ahora yo ocupo su lugar. Entonces, pasé por 3 entrevistas y duraron 3 meses en llamarme, ¿no? En lo que hacían el proceso de selección. Entonces, de 5 personas, pues yo quedé y le doy gracias a Dios porque un sueldo que la verdad yo nunca había ganado. Yo me sorprendo porque sé que es de Dios, porque yo la verdad lo único que sé, bueno, soy ingeniero industrial y del giro alimenticio pues realmente no tengo conocimiento. Ahora el dueño de la empresa es argentina, pues es mi jefe y realmente estoy aprendiendo mucho y estoy muy contenta porque sé que ese trabajo es de Dios. Entonces yo lo único que les puedo decir es que pues nos agarremos de Dios, oremos mucho y sirvamos, ¿no? Como dice el apóstol, la obediencia siempre nos va a abrir puertas. Entonces pues no hay que dejar de confiar. La honra y la gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. Wow. Y hay testimonio tras testimonio, cosas tremendas que a veces hay testimonios que uno se los come, diga, se los come uno, porque nunca los dice uno. Entonces, cuando tú te comes un testimonio, Dios ya no te va a dar otro bocado del cielo porque no sabes compartirlo. Eso es muy importante. Por eso la gente dice, es que Dios hizo conmigo un milagro hace 20 años. Es que lo hizo hace 20 porque no diste el testimonio de lo que Dios hizo contigo. Te quedaste en la gloria para ti, no para Dios. Y entonces Dios tarda más tiempo en hacer algo, porque Dios se mueve, diga, en la gratitud. A mayor gratitud, mayor poder sobrenatural en la vida de la gente. Si quieres que Dios se siga moviendo, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que testificar de lo que Dios hace contigo.